Las arcillas son rocas sedimentarias, impermeables y muy fácilmente erosionables, por lo que el agua de arrollada excava en ellas surcos que al ampliarse terminan dando este relieve en cárcavas. El término arcilla no tiene una definición precisa en cuanto a composición química o mineralógica o génesis. Por eso normalmente se emplea haciendo referencia al tamaño de partícula, al tipo de mineral, al tipo de roca o a sus aplicaciones industriales. Estas rocas están formadas por minerales de grano muy fino, que en conjunto llamamos minerales de la arcilla, como la ilita, la caolinita, la sepiolita o la clorita. Mineralógicamente las arcillas son filosilicatos, llamados así porque están constituidos por láminas apiladas de cationes, iones oxígeno, grupos de hidroxilo, tetraedros de sílice, octaedros de aluminio, etc. Además de los minerales de la arcilla, también son filosilicatos las micas, como la moscovita. En esta mica que he recogido aquí, en esta pegmatita, se aprecia muy bien su morfología laminar y su fácil exfoliación. En el campo es muy frecuente ver arcillas estratificadas, como en esta formación del Bunsenstein, que vemos alternancias de arcillas rojas, arcillas grises, niveles de areniscas ferruginosas. Además, también es muy frecuente verlas en cárcavas, en suelos, en sedimentos y en suspensión en aguas turbulentas. Esto se debe a que la estructura laminar de los minerales de la arcilla y el pequeño tamaño de sus cristales favorece su flotación en aguas turbulentas, como ocurre cuando agito el agua con el martillo. Aparecen aguas de color chocolate. Una de las características principales de las arcillas es que son plásticas cuando están húmedas, por lo que se pueden modelar, y endurecen al secarse o cocerse. Debido a esta característica, se han utilizado desde la prehistoria para hacer vasijas y recipientes. Esta propiedad se debe a que el agua envuelve las partículas laminares, produciendo un efecto lubricante que facilita el deslizamiento de unas partículas sobre otras cuando se ejerce una presión sobre ellas. La forma más simple de utilizar la arcilla como elemento de construcción es la arcilla seca al sol, y se emplea principalmente de dos maneras: adobe y tapial. Aquí vemos una casa nueva, pero construida con elementos tradicionales: muro de piedra, arcilla de tapial, arcilla y paja adobe y madera para cinchar la casa, para sujetarla. El adobe se fabrica en muchas partes del mundo rellenando moldes de madera con arcilla húmeda, a la que se le añade paja para darle resistencia mecánica, sangre y orina de animales para que la masa sea más impermeable y finalmente se secan al sol. La construcción con tapial ha sido muy empleada en zonas arcillosas. En muchas localidades encontramos, entre edificios de construcción moderna, muros de tapial en diferentes estados de conservación. Este muro de tapial está bien conservado, pero vemos que asoma algo de arcilla en los desconchones de la pared encalada. Un muro de tapial se hace encofrando con dos placas de madera y rellenando el hueco con barro y con paja y apisonando. Aquí vemos las marcas que ha dejado el encofrado. Los muros de tierra, como dice el refrán, tienen que tener unas buenas botas, un buen abrigo y un buen sombrero. Las botas es este muro de piedra que evita el ascenso capilar del agua desde el suelo. El abrigo es este revoco de cal y el sombrero son las tejas que lo protegen de la lluvia. Pero desde siempre la humanidad sabe que el barro cocido o ladrillo es más resistente y duradero que el barro crudo o adobe. En países poco desarrollados calientan bloques de arcilla en una hoguera, es decir, hacen ladrillos macizos muy rudimentarios. Para ello meten arcilla en moldes de madera y dejan secar los bloques al sol. Una vez secos, los llevan a una hoguera sencilla y, si pueden, a un horno que conserva y reparte mejor el calor entre todos los bloques. Estos ladrillos primitivos pueden estar crudos por una parte y quemados por la otra, y suelen estar llenos de grietas, pero sirven para levantar casas de una sola planta. Estas prácticas incontroladas producen deforestación por la madera para combustible y dejan microcanteras de arcilla que se llenan de agua y originan mosquitos.
Además de las gigantescas fábricas modernas totalmente mecanizadas que producen miles de toneladas de ladrillos huecos, rasillas, rasillones o termoarcilla, también se mantienen operativas algunas ladrilleras tradicionales en las que se hacen ladrillos rústicos, secando los bizcochos al sol y después cociéndolos en pequeños hornos. Este material está muy solicitado para restaurar nuestro patrimonio arquitectónico, ya que se hacen ladrillos y tejas macizos con las medidas adecuadas para sustituir los elementos deteriorados de los edificios, al ser muy similares a los originales. Sin embargo, los ladrillos y tejas modernos son más resistentes, más ligeros y con diseños más prácticos. Las piezas se moldean por extrusión y se cuecen en hornos túnel mecanizados. En todo caso, siempre hay que amasar bien la arcilla antes de moldear, para evitar las orientaciones laminares y los consiguientes hojaldres de ladrillo cocido. Las arcillas comunes o arcillas cerámicas son uno de los grupos de minerales industriales más importantes. Se utilizan para la fabricación de materiales de construcción, como tejas, ladrillos, pavimentos, etc., como materia prima para el cemento Portland y para alfarería roja. Hay dos grandes grupos de arcillas cerámicas, arcillas blancas y arcillas rojas. Esta es la cantera de arcillas de Moró, una de las materias primas más utilizadas por el sector cerámico castellonense. Estratigráficamente es una serie de arenas y arcillas de más de 400 metros de espesor que se sedimentaron en el Permotrías desde hace unos 300 a unos 250 millones de años. El nombre se debe a que es en este municipio, en Sant Joan de Moró, donde se explotan desde la década de los 70, inicialmente para ladrillería y más tarde para pavimentos y revestimientos cerámicos. Las arcillas rojas, como estas de San Juan de Moró, son las más abundantes y su color se debe a que tienen hidróxido de hierro, entre un 3 y un 8% de su peso total. El mineral predominante es la hilita, con algo de caolinita y cuarzo accesorios. La proximidad de estas canteras a los centros productores ha hecho que se utilicen en las pastas de las cerámicas rojas de Azulejos de Castellón. Las arcillas de Moró se caracterizan desde el punto de vista cerámico por ser arcillas duras y poco plásticas. Para utilizar esta arcilla roja en la industria cerámica del azulejo son necesarios una serie de procesos que comienzan con el secado de la pasta de arcilla natural por atomización. Este proceso consiste en inyectar una suspensión de arcilla-agua en aire seco muy caliente. El agua se evapora instantáneamente y se forman esferas huecas de muy pequeño tamaño, décimas de milímetros. De ahí el nombre de arcilla atomizada o tierra atomizada, como podemos ver. Las arcillas atomizadas se comportan como fluidos, por lo que se transportan en camiones cisterna para productos a granel en polvo. Estas esferas facilitan el flujo de las pastas cerámicas durante el prensado en seco de los azulejos antes de su cocción. Las arcillas especiales están constituidas fundamentalmente por un solo tipo de mineral y sus propiedades dependen esencialmente de las características de ese mineral que la compone, como el talco, caolín, el montmorillonita o, como vemos aquí, sepiolitas y paligosquitas. Las arcillas especiales son más escasas que las arcillas comunes, sin embargo suponen más del 70% del valor de las arcillas comerciales y además son objeto de exportación internacional. De esta cantera y de las que están en esta zona se extraen unas 16.000 toneladas métricas al año, que se emplean íntegramente en la fabricación de diferentes cementos blancos. El caolín que se explota en esta cantera es una arcilla blanca, constituida por una serie de minerales, principalmente caolinita y jaloisita. También tienen algo de clorita, hilita, cuarzo y óxido de hierro. El caolín se ha formado por la alteración de las rocas metamórficas situadas en este lugar, unos neises y unas migmatitas. Cuando frotamos la roca, el cuarzo y las partes duras se van y el caolín es una pátina suave, blanca, que queda en los dedos. El caolín se utiliza fundamentalmente para obtener pastas cerámicas blancas, refractarias, que se usan en la fabricación de porcelanas y para cargas de papel blanco satinado, y como este que vemos aquí, para hacer cemento blanco.
Las epiolita y lepaliorskita son arcillas fibrosas que se caracterizan por ser muy porosas, debido tanto al pequeño tamaño de partícula como a la porosidad que presentan sus redes cristalinas. Esto hace que sean arcillas muy ligeras y muy absorbentes. Se pegan a la lengua. Además pueden absorber agua u otras moléculas en sus canales estructurales, por lo que son poderosos decolorantes y absorbentes. Un ejemplo de esta capacidad de absorción es que se comercializan para camas de gatos y de mascotas. Aquí, en Los Escullos, en el Parque del Cabo de Gata en Almería, podemos ver unos estratos horizontales de cenizas volcánicas bentonitizadas o transformadas en esmectita, en arcilla, por actividad hidromagmática. Las bentonitas son arcillas que se caracterizan por la facilidad con que se hidratan y deshidratan los espacios interlaminares de su estructura cristalina. Esto hace que se hinchen al añadirles agua y se contraigan al secarse, y que sean muy plásticas. Estas propiedades las hacen muy adecuadas para que se utilicen como lodos de sondeos de perforación, así como para otros usos industriales, como absorbentes, impermeabilizantes y decolorantes. Las arcillas especiales, antes de salir al mercado, necesitan algunos tratamientos físico-químicos específicos para cada una de ellas, como la molienda y la micronización de los talcos, la clasificación de granos de las epiolitas, el lavado de los caolines o las activaciones químicas de las bentonitas para introducir cationes en sus estructuras. Dedicamos este vídeo a mi padre, que durante toda su vida profesional estudió las arcillas para usos cerámicos y sus procesos industriales.